Muy bien. Entonces estamos en Génesis 3 todavía. Em, Hasta ahorita hemos visto cómo Dios ha creado todas las cosas y hemos visto que Dios ha puesto a Adán y a Eva en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, Adán y Eva eran el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el dominio de Dios, que si recuerdas esto habíamos platicado, tiene que ver con el reino de Dios. ¿Te acuerdas que revisamos un poquito los pactos que encontramos a través del Antiguo Testamento? Y todos tienen que ver con esas tres cosas: el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el dominio de Dios, ¿sí? Y eso era lo que Adán y Eva eran en este lugar. Pero como estuvimos viendo en las sesiones anteriores, vemos que llega la serpiente y luego vemos la estrategia que la serpiente usa para tentar a Adán y a Eva. Vimos también cómo la perspectiva de Eva cambia, ¿sí? Y entonces, aunque cita las palabras de Dios, ahora las palabras de Dios están transformadas, ¿sí? Quita, minimiza, aumenta, ¿sí? Y entonces, al cambiar la perspectiva, ¿sí? Adán y Eva finalmente comen del fruto y así activamente desobedecen el mandato de Dios. Como habíamos dicho, comer del fruto no es la caída ya había sucedido desde antes, desde que prestaron atención, desde que Adán no cuidó a Eva, ya había sucedido la caída, ¿sí? Sin embargo, el comer del fruto fue ahora sí el acto ya nacido de lo que había en el corazón, ¿sí? Bonhoeffer dice: en la tentación, el gozo en Dios es extinguido en nosotros y buscamos todo nuestro gozo en la creación, en las cosas creadas. Satanás, en la tentación, no nos llena de odio contra Dios, sino de olvido hacia Él. Que esto es justamente lo que les pasa a Adán y a Eva, ¿sí? Entonces, en los versículos del 7 al 21 del capítulo 3 de Génesis, tenemos un paréntesis, ¿sí? O un quiasmo, y empieza con el hombre vistiéndose a él mismo con hojas de higuera y termina el versículo 21 con Dios vistiendo al hombre, ¿sí? Esto es una estructura literaria intencional, ¿sí? Entonces podemos dividir todo este pasaje en tres secciones. Tenemos primero la confrontación, que es de los versículos 7 al 13, y luego tenemos los oráculos de Dios, que es del versículo 14 al 19, donde Dios pronuncia para la serpiente, para la mujer y para el hombre. Y por último tenemos la provisión en los versículos 20 y 21, ¿sí? Hoy nada más nos vamos a enfocar en la confrontación. Entonces, si me acompañas en tu Biblia, vamos a Génesis 3 y vamos a leer de los versículos 7 al 13, ¿sí? Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Entonces, en esta narración tenemos lo que conocemos como la historia de la caída, ¿sí? Y esta historia ha sido interpretada de muchas formas a través de la historia de la humanidad y de la historia de la iglesia. Te puse nada más dos. Te puse a un rabino que se llama Henry Kushner, y él dice, hablando de esta historia: Eva es la heroína de la historia. Ella es el primer ser humano en cruzar valientemente la línea que separa a los humanos de otras criaturas, ganando así conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Te puse a otra persona que se llama Nomanul Haq, que es un historiador y erudito del Islam, y él dice: Adán tenía que evolucionar moral, espiritual e intelectualmente, tal como un bebé se convierte en un adulto. Entonces lo que él dice es: la caída era necesaria, no podía no suceder si no había otra opción, era algo que Adán tenía que hacer porque era necesario para él, ¿sí? Esto mismo dicen de hecho algunas de las corrientes del satanismo, ¿sí? La serpiente se pinta como el héroe de la humanidad porque presenta la opción de ser autónomo. No estás bajo el gobierno de Dios, sino que ahora eres libre, ¿sí? Pero para el cristianismo,
La maldad existe debido al pecado y el pecado existe debido a la caída. Es decir, si tú y yo abordamos y decimos, no, la serpiente es el héroe, nos da autonomía, ¿ok? ¿Y de dónde viene la maldad? Sí, si la serpiente es el héroe, ¿de dónde sale la maldad? Y si Eva es el héroe, ¿de dónde viene la maldad? Sí, ¿por qué pasan cosas malas en el mundo? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué el mundo no funciona como quisiéramos si tenemos terremotos, huracanes y demás desastres? ¿Sí? Entonces, el cristianismo resuelve esto al leer la Biblia como fue hecha para leerse. La maldad existe debido al pecado, ¿sí? Y por maldad nos referimos a todo lo que nos rodea que funciona de mala manera, incluido estos desastres naturales, ¿sí? Y el pecado existe debido a la caída. Entonces, en estos versículos encontramos a dos actores principales. Si te fijas, la serpiente aquí no aparece, ¿sí? Entonces, los dos actores principales que tenemos aquí en esta narrativa son Dios y la humanidad, ¿sí? Y en este pasaje vamos a encontrar las consecuencias de las acciones de Adán y Eva, pero también vamos a encontrar un retrato de la relación entre Dios y la humanidad caída, toda la humanidad, ¿sí? Porque recuerda que la Biblia nos enseña que Adán representa a toda la humanidad. En Romanos 5:12 leemos, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Sí? Entonces fíjate bien porque dice, el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. ¿Sí? Un hombre. ¿Quién? Adán. ¿Sí? Pero luego dice, porque todos pecaron. Sí. Entonces la frase todos pecaron que está ahí describe una acción que fue completada en el pasado, ¿sí? Todos los hombres pecamos en Adán. Cuando Adán pecó, todos los hombres pecamos porque él representa a toda la humanidad. Y ya hemos tratado esto en unas sesiones atrás, entonces no me voy a meter ahí, pero es importante tener esto claro, ¿sí? Porque Adán y Eva representan a toda la humanidad en el pecado original, pero también en la manera en que intentan lidiar con el pecado, ¿sí? Esa forma que ellos intentan es la misma que tú y yo intentamos, ¿sí? Y la manera en que Dios trata con Adán y Eva es la misma manera en que Dios trata con nosotros. ¿Sí? Entonces vamos ahora sí que a los primeros actores, y en este caso son el hombre y la mujer, ¿sí? Dios le había advertido al hombre que si comía del árbol moriría, ¿sí? Pero obviamente vemos que comen del árbol y no mueren. ¿Sí? No caen inmediatamente muertos al suelo. Si al contrario dice que sus ojos se abren y que ven que están desnudos. Entonces deberíamos de preguntarnos inmediatamente, ok, si Dios dijo que se iban a morir, pero no murieron inmediatamente, ¿qué clase de muerte fue la muerte que Dios amenazó, ¿no? Agustín dice, y te lo parafraseo, si se pregunta, ¿con qué muerte amenazó Dios al hombre? ¿Muerte física, muerte espiritual o la segunda muerte? Contestamos, sí. Es decir, contestamos todas, ¿sí? Henry Blocker también es útil para entender a qué se refería Dios y por qué no murieron inmediatamente, ¿sí? Él comenta, en la Biblia, la muerte es lo opuesto de la vida, no lo opuesto de la existencia. Morir no significa dejar de ser, ¿sí? Entonces, cuando Dios habla de muerte, no está hablando de que Adán y Eva iban a dejar de existir o dejar de ser, ¿sí? Está hablando de algo más, porque la vida no nada más es ser, ¿sí? Entonces vemos que la existencia de Adán y Eva ahora es una existencia muerta, siguen existiendo, pero ya no están vivos. ¿Por qué? Porque ahora el pecado ha penetrado en todas las esferas de su ser. Y entonces lo primero que tú y yo podemos notarlo luego es, y que la Biblia hace así el énfasis, ¿no? Cuando comieron sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. ¿Sí? En Génesis 2:25 ya se nos había dicho que el hombre y la mujer estaban desnudos y se hizo la anotación y no se avergonzaban. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha cambiado en ellos? De repente se pusieron feos, le mordieron a la fruta y de repente engordaron y le salieron estrías y... No, lo que cambió fue su percepción, ¿sí? El hecho de estar desnudos y no avergonzarse era la marca de una relación íntima entre el hombre y la mujer y entre el hombre, la mujer y Dios. Y eso se había perdido, ¿sí? Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos, nada es puro.
Entonces, en ellos realmente no había cambiado nada físico, nada visible a los ojos, era lo mismo que siempre había sido, pero ahora ellos estaban corrompidos y por eso su percepción había cambiado. ¿Sí? Ahora Adán y Eva reaccionan con vergüenza ante el bien. Entonces, lo primero que vemos que el pecado corrompe es nuestro intelecto, porque ahora somos incrédulos. Si te fijas, Tito dice a los corrompidos e incrédulos. ¿Sí? Lo primero que vemos que la caída corrompe es nuestro intelecto. ¿Sí? Al escuchar el sonido de Dios, ya sea que se escucharon pasos, se escuchó un viento, no se nos dice, simplemente se dice que se escuchó que Dios venía de alguna forma. ¿Sí? El hombre y la mujer sintieron que sus hojas de higuera no eran suficientes, ya se habían cubierto con hojas de higuera. ¿Sí? Y entonces ahora van y corren y se esconden en lo profundo de los árboles, ¿sí? Como si fuera suficiente. Es una ilusión bastante triste, incluso patético pudiéramos decir. ¿Sí? Creer que esconderte en medio de los árboles te va a salvar de la vista de Dios. ¿Sí? El Salmo 139, versículos 7 al 12, el salmista dice: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiaré a tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. ¿Sí? Es decir, no hay ningún lugar en donde podamos escondernos. Sin embargo, a partir de Adán y Eva, todos los hombres intentamos escondernos de Dios. ¿Sí? Intentamos esconder nuestros pecados y nuestras fallas. Juan 3, versículos 19 y 20, dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Entonces, todos los hombres a partir de entonces tratamos de encubrir nuestro pecado. Sí, incluso una vez que hemos venido a Cristo y hemos venido a la luz, muchas veces seguimos intentando encubrir nuestro pecado, ¿sí? Como si el hecho de que mis hermanos en la iglesia no se dieran cuenta fuera suficiente para decir: Dios tampoco se da cuenta, ¿sí? Y sin embargo sabemos que no es así, ¿sí? Pero nos vemos igual de tristes y lamentables de lo que se veían Adán y Eva creyendo que unos árboles los iban a cubrir de Dios, ¿sí? Pero la caída no solo toca nuestro intelecto, sino que también toca nuestros afectos. Y recuerda que por afecto nos referimos a aquello que deseas, ¿sí? Aquello que quieres, ¿sí? Y en nuestros afectos el pecado trae enemistad o aislamiento, ¿sí? Primero trae enemistad contra nosotros mismos. Porque, ¿qué pasa? Adán se ve a él mismo. O sea, Adán no voltea a ver a Eva y le dice: tápate, estás desnuda, sino que se voltea a ver a él mismo y dice: estoy desnudo, algo no está bien, algo no cuadra conmigo, tengo que correr a taparme, esto me avergüenza, ¿sí? Y entonces la sensación prominente de vergüenza por parte del hombre predomina sobre la más necesaria sensación de arrepentimiento y culpa. Lo que Adán debió haber sentido ahí fue arrepentimiento. Sí, tal vez vergüenza, pero lo que debió haber dominado sus acciones debió haber sido el arrepentimiento. Y sin embargo fue la vergüenza, ¿sí? Y el temor. Y este también es nuestro camino. Tú y yo, junto con todo el mundo, hemos convertido la autoestima en el bien supremo del hombre. ¿Sí? Creemos que debemos aceptarnos tal como somos. Creemos que no hay nada malo en nosotros. ¿Sí? Creemos que en realidad todo lo malo viene de fuera, pero tú y yo pues somos buenos, ¿sí? Y creemos que todo en nuestra vida se va a solucionar si tan solo logramos amarnos más y más, tal y como somos. Cuando vas y pides un consejo, la respuesta siempre gira en torno a eso. Es que tienes que aceptarte como eres, es que tienes que aceptarte con tus defectos, es que tienes que aceptarte. Esa es la palabra clave, ¿no? Aceptarte, amarte. Aumenta tu autoestima y entonces todo va a verse color de rosa y no vas a dejar que nadie te pisotee y no vas a aceptar. Pero
como esta historia muestra, las hojas de higuera no logran absolutamente nada, ¿sí? Algunos estudiosos de la depresión han sugerido que el aumento en los casos de depresión en los últimos años, sobre todo en los últimos 50 años donde se ha disparado muchísimo, se debe en parte a la reacción negativa que la enseñanza de la autoestima ha provocado, ¿sí? Y entonces estos estudiosos ponen la secuencia lógica así. ¿Qué es lo que pasa cuando a una persona le dices todos los días, eres grande, puedes lograr todo lo que te propongas, te mereces lo mejor, eres el mejor, ¿sí? Puedes hacer cualquier cosa, ¿sí? ¿Qué pasa cuando le dices eso todo el tiempo? Eso es lo que él escucha todo el tiempo. Lo que va a pasar es que tarde o temprano se va a dar cuenta que no puede lograr todo lo que se propone. Se va a dar cuenta que no es el mejor. Y se va a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta, que no podemos controlar todo. Y entonces la respuesta correcta solo es dos: o negación o depresión, ¿sí? No hay más, ¿sí? Porque en realidad la respuesta no está en nosotros mismos, ¿sí? Pero esas son nuestras hojas de higuera, ¿sí? Ahora, la caída no solo afecta hacia nosotros mismos, sino que también pone enemistad hacia los otros, hacia aquellos que nos rodean, ¿sí? Cuando Dios le pregunta a Adán directamente, ¿cómo sabes que estás desnudo? ¿Sí? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? La respuesta de Adán es vergonzosa hasta para un hombre no creyente. Adán contesta, mi esposa me dio, ¿sí? O sea, si vas a castigar a alguien, pues castígale a ella, ¿verdad? Porque ella me dio, ¿sí? Y en la respuesta de Adán, entonces no hay ni una pizca de amor hacia su esposa, ¿sí? Ponte en los zapatos de Adán, vamos a imaginarnos que somos Adán, ¿sí? La amenaza era: el día que comas ciertamente morirás. No habían dicho específicamente Dios cómo, tal vez se refería a que Dios iba a llegar y efectivamente lo iba a matar, ¿sí? Entonces cuando Dios llega y le pregunta, ¿sí? Y él dice, fue ella, ¿sí? Corría el riesgo de que algo pasara con Eva, y sin embargo dice, fue ella, yo no, ¿sí? Y entonces todo lo que vemos en la respuesta de Adán es cobardía y egoísmo. Von Rad dice, el pecado cometido juntamente, ¿sí?, con otras personas no une, sino que separa a los hombres ante Dios. Y si te acuerdas, las primeritas palabras de Adán en la Biblia son el poema que aparece cuando él despierta del sueño y ve a Eva. Y dice, ahora esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y es un poema que muestra que Adán está impactado por lo que está viendo y lo reconoce como un regalo de Dios. Sí, dice, wow, o sea, esta es la compañera que necesitaba, que después de nombrar a todos los animales no encontré, y ahora Dios la ha traído frente a mí. Pero ahora, la misma mujer ya no es una bendición, sino que es la fuente de todos sus problemas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que platicábamos que en realidad no sabemos cuánto tiempo ha pasado en el jardín? ¿Sí? No sabemos cuánto tiempo estuvieron en el jardín hasta este momento. Pues ahora ya más o menos tenemos un estimado. Seguramente andaban por ahí del 5.º mes de casados, porque ya se les había acabado el amor, ¿sí? Ya no había nada de eso, ¿sí? Ahora, no es difícil ver que esto es lo mismo que hacemos tú y yo, ¿sí? Lo primero en lo que pensamos siempre es en nosotros mismos, en salvarme a mí mismo, en lo que yo quiero, en alcanzar lo que yo quiero, ¿sí? Y no nos importa culpar a otros o pisar a otros para llegar hasta donde queremos llegar, ¿sí? Hemos movido el centro de nuestras vidas y lo hemos colocado en un lugar donde no debe de ir, ¿sí? El centro está colocado en nosotros mismos. Y entonces todas nuestras relaciones están basadas en lo que yo quiero, ¿sí? Por ejemplo, hablamos mucho y incluso en broma, ¿no? No, es que los amigos tóxicos o las amigas tóxicas o las relaciones tóxicas, ¿sí? ¿Para quién es tóxico? Cuando hablas de una relación tóxica, ¿para quién es tóxica? ¿En base a qué lo estás poniendo tóxico? En base a ti, ¿sí? En lo que tú necesitas, en lo que tú crees que mereces, en lo que tú crees que no mereces, en lo que te conviertes tú en el centro, ¿sí? Y entonces evalúas todo en torno a ti,
¿sí? No es que es tóxico porque no me trata con respeto, o es tóxico porque no me da mi lugar, o es tóxico porque me exige demasiado, ¿sí? Pero nunca nos ponemos a pensar cómo se ve esa relación desde donde Dios me ha puesto, ¿sí? Desde lo que Dios ha dicho, cómo se ve esa relación y cómo debo comportarme hacia esa persona. Porque ciertamente hay relaciones que debemos romper en ciertos momentos, pero lo correcto nunca es romperlas porque no es una relación beneficiosa para mí, ¿sí? Eso no sería lo correcto, ¿sí? Y en tercer lugar, el pecado también toca nuestros afectos y nos pone en enemistad contra Dios, ¿sí? Porque la excusa de Adán, que más bien es una acusación, va un paso más allá, ¿sí? Y nos muestra otro efecto de la caída. Adán es arrogante. Adán dice, la mujer que tú me diste, me dio y yo comí. ¿Sí? Es decir, el hombre culpa a su creador, ¿sí? Y ahora lo que podemos ver es que el intelecto y los afectos de Adán están en línea con la serpiente, ¿sí? La mujer, que era un regalo de Dios, en realidad es un regalo malo. ¿Por qué? Porque la mujer lo guió a comer del fruto. La mujer lo llevó a desobedecer a Dios. Si Dios fuera realmente bueno, le hubiera dado una mejor esposa, pero le dio esa. Entonces Dios no es realmente bueno. Dios tiene la culpa, obviamente. Y esto es algo que también nosotros hacemos. Culpamos a Dios por nuestras fallas. Culpamos a Dios por nuestras situaciones. Culpamos a Dios por nuestras pérdidas, ¿sí? De seres queridos o de cosas. Y culpamos a Dios diciendo, pues es que Dios así me hizo. ¿Qué quieres que yo haga? Así nací, ¿sí? Y no nos damos cuenta que todo esto es una mentira de Satanás. Dios siempre es bueno, sin importar lo que suceda, ¿sí? Y aún con las demandas que nos hace, Él sigue siendo bueno. Y el sufrimiento, que de hecho entra porque Adán y Eva toman una decisión propia, no impuesta, en manos de Dios no es en vano. A pesar de que es una consecuencia de nuestro propio pecado como hombres, Dios sigue siendo bueno y misericordioso, ¿sí? Como creyentes no estamos solos cuando atravesamos por estas situaciones. Segunda de Corintios, nos dice que Dios nos consuela en medio de las aflicciones, ¿sí? Y nos consuela a través de su palabra, y nos consuela a través de la oración, y nos consuela a través de la iglesia que Él nos ha provisto. Pero sobre todo, Dios usa este sufrimiento para formar en nosotros la imagen de Cristo, que creo que sin lugar a dudas vale la pena todo el sufrimiento que venga. Parecernos a Cristo, ser como Él, vale la pena. Ahora, obviamente, si tu intelecto, tu razonamiento y tus afectos han sido corrompidos, si la forma en que pienso y las cosas que quiero están torcidas, evidentemente mi voluntad ahora es disfuncional, ¿sí? No porque no tenga, sí tengo, puedes decidir, pero lo que quieres y la manera en que piensas ya no es correcta, ¿sí? Y entonces en la respuesta de Adán no vemos ninguna confesión, ¿sí? Adán nunca dijo, sí, fui yo decidí comer, echó culpas para todos lados, ¿sí? Aún así, hay un pedacito de verdad en la declaración de Adán, y la verdad que hay es que Eva le dio el fruto, ¿sí? Y entonces sobre esta verdad se fundamentan las siguientes preguntas de Dios, que ahora voltea hacia Eva y le dice, ¿qué es esto que has hecho? ¿Sí? Y ahora Eva, quien había sido creada como una compañera, ¿te acuerdas que hablábamos de que Eva no vino a solucionar el problema de la soledad de Adán, sino que Adán tenía una tarea y necesitaba una compañera, una ayuda para esa tarea? Y Eva fue la respuesta a esa necesidad. Pero ahora Eva se había convertido en una cómplice del crimen. Y la respuesta de Eva también está caracterizada por la evasión, ¿sí? La verdad ya no está en Eva. Eva sabe que lo que hizo salió de su propia voluntad. ¿Te acuerdas que leíamos cuando vio que el árbol era bueno, ¿sí? Y deseable, ¿sí? Ella vio, entonces ella tomó, ¿sí? Sin embargo, culpa a la serpiente. Y en esto también podemos ver que todo temor de Dios y cualquier pizca de amor por Dios había abandonado el corazón de la mujer, al igual que el del hombre.
Porque al culpar a la serpiente, culpa también indirectamente a Dios. Si recuerdas, este capítulo abre la serpiente, que era la más astuta de las bestias del campo que Dios había creado. Al culpar a la serpiente, Eva está indirectamente culpando también a Dios. Y entonces parece ser que la pareja está más consciente de su desnudez que de su pecado. Sabían que habían quebrantado la orden de Dios, pero en este nuevo estado corrupto, caído, estaban más preocupados por cómo se sentían con temor. Recuerdas que Adán dice: oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Están más preocupados por cómo se sienten que por lo que han hecho contra Dios. Sí. Y este egocentrismo y este huir de Dios forma parte de nuestra naturaleza caída. Estamos más preocupados por cómo nos sentimos y por aquello que queremos, y por lo que queremos me refiero, nos queremos a nosotros mismos, que por lo que le debemos al Dios bueno que nos ha dado todo lo que tenemos. Por eso Pablo en Romanos 3:11 dice: no hay quien busque a Dios, no hay ni un solo hombre que de su voluntad busque a Dios. ¿Sí? Sin embargo, la Biblia es clara en cuanto a nuestro pecado. ¿Sí? No importa cuánto el hombre intente echar culpas a un lado o al otro, no podemos culpar a Dios. No podemos culpar a otros hombres y no podemos culpar a Satanás, que fue todo lo que intentaron hacer aquí. Fue la serpiente, fue la mujer, fuiste tú últimamente. En Santiago 1, versículos 13 al 15, Santiago dice: que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios pecados. Nunca podemos arrojar nuestra culpa hacia otro lado. Si somos culpables por nuestros propios pecados y por tanto merecemos la muerte. Sí. Pero Dios es un Dios bueno, sin lugar a dudas. Sí. Y por eso, como te comenté al principio, hay dos personajes aquí. Y vamos ahora a ver esta narrativa, pero desde el lado del personaje más importante, que es Dios. Sí. Al ver lo que Adán y Eva hacen, si tú y yo tratáramos de definir la respuesta correcta de Adán, tal vez habría sido salir corriendo en busca de Dios, ir llorando todo el camino hasta que se lo topara y confesar su pecado y rogar por misericordia. Esa debe haber sido la respuesta correcta. Sí. Sin embargo, la naturaleza de Adán ya está corrupta. Ahora hay enemistad contra Dios. Y en lugar de esto, Adán se esconde. Y entonces lo primero que vemos es que no es el hombre quien busca a Dios, sino Dios es quien busca al hombre. No es ¿dónde estás, Dios?, el primer clamor en el jardín, sino que es la voz de Dios lo primero que se escucha después de la caída. ¿Dónde estás, hombre? No hay ninguna sola ocasión en la historia de la humanidad en que un pecador haya buscado primero a Dios. Dios siempre busca primero. ¿Sí? Cambiando de analogía, en el Nuevo Testamento se nos dice que el pastor busca a la oveja perdida. ¿Qué hace la oveja? Perderse. Es todo lo que hace. La oveja no regresa a su rebaño, no empieza la oveja a buscar a su pastor, no empieza la oveja, solo se pierde, vaga lejos, ¿sí? Pero es el pastor quien sale a buscarla. Spurgeon dice: errar es humano, arrepentirse es divino. ¿Sí? Todo lo que es semejante a Dios, todo lo que en verdad tiende a la justicia y a la verdadera santidad, viene de Dios. ¿Sí? Y entonces la caída muestra la enemistad, pero también muestra la necedad que emerge del pecado. ¿Sí? El hombre fue creado como una criatura buena y sabia, pero ahora el hombre es un necio, arrogante. ¿Sí? Y algo que es muy interesante en esta historia es el amor de Dios, que desde Génesis 1 se ha visto el amor de Dios, pero aquí lo podemos ver en todo su esplendor.
se nos dice que Dios en cierta forma llega caminando. ¿Sí? Si leíste ahí el pasaje con atención, dice que oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto. ¿Sí? De cierta forma era como si Dios viniera caminando, no sabemos exactamente qué fue. Crisóstomo dice, ¿estás acaso insinuando que Dios tiene pies? Obviamente no tiene pies, ¿sí? Otro comentarista antiguo dice, no solo por su paciencia mostró Dios que quería ayudarlos, ¿sí? También deseaba beneficiarlos por el sonido de sus pasos, ¿sí? Dios dotó sus pisadas silenciosas con sonido, de manera que Adán y Eva estuvieran preparados para el encuentro. Es decir, era Dios. Si Adán y Eva estaban ahí, se les pudo haber aparecido de repente sin darles ninguna oportunidad. Sin embargo, se escucha que viene. Y como un niño travieso, yo creo que te pasó, no hiciste una travesura, escuchas los pasos y luego estás pensando qué vas a decir, qué vas a hacer, cómo le vas a explicar que no fue tu culpa, que tú no, ¿sí? Y Dios les da esta oportunidad al hombre. Dios le da la oportunidad, no de inventar una excusa, ¿sí?, sino de reconocer lo que ha hecho, ¿sí?, de prepararse para confesar. Y vemos también que Dios no viene deprisa, dice que viene caminando. No viene deprisa a azotar al pecador, ¿sí?, no viene corriendo con una espada desenvainada, viene caminando. Y dice el pasaje que viene caminando en el fresco del día, ¿sí? La nota es interesante. Y esta nota hace referencia a que el día estaba por terminar, ¿sí? En el fresco del día, para el israelita que lo leyera, le daba la idea de que el día estaba por terminar, ¿sí? Era la puesta del sol, el sol estaba bajando y por eso era el fresco del día, estaba empezando a anochecer, ¿sí? Y entonces marca un tiempo en el que Dios aparece. Aunque no sabemos en qué momento la serpiente aparece, lo que sí se nos da a entender con esto es que Dios da suficiente tiempo al hombre y la mujer para pensar lo que habían hecho. ¿Sí? Da suficiente tiempo al hombre y la mujer para considerar cuál era la acción correcta. ¿Sí? Dios no viene en el terror de la noche. ¿Sí? Imagínate que pecaste contra Dios y de repente en la noche escuchas que algo viene. ¿Qué te imaginarías? ¿Sí? Tampoco viene tempranito en la mañana, todavía estás soñoliento y escuchas que alguien viene. No. O sea, ni siquiera estoy pensando bien, todavía estoy, ¿sí?, sino que viene al cierre del día, porque Dios es lento para la ira y abundante en misericordia, ¿sí? Y Dios pregunta, ¿dónde estás, Adán? ¿Sí? Y en esta pregunta encontramos dos verdades claves, ¿sí? La primera, Adán estaba perdido. Adán estaba perdido, es decir, a Dios no se le había perdido a Adán. Adán estaba perdido él mismo, ¿sí? Cuando Dios pregunta, ¿dónde estás? ¿Sí? No es porque Dios no sepa dónde está. Dios estaba mostrando misericordia al hombre. Dios pudo haberlo dejado perdido, ¿sí? Dios pudo haberlo dejado con lo que había hecho, simplemente expulsarlo, pudo haber mandado un ángel, pudo haberlo sacado con viento, y sin embargo va a buscarlo, ¿sí? Porque nadie busca aquello que no valora. Y entonces en esta sola pregunta, en estas solas 3 palabras, encontramos la doctrina de nuestro estado perdido. Y la segunda verdad que esta pregunta nos presenta es que Dios nos ha buscado, ¿sí? Así como Jesús dice que Él no ha venido solo a buscar, sino también a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Es Dios quien nos ha buscado desde el inicio, ¿sí? Si Dios hubiera querido destruir la humanidad en ese momento, Dios pudiera haber lanzado rayos de inmediato. No sé si recuerdas la escena en Éxodo donde el pueblo sale y Dios habla y dice que todo el pueblo teme porque lo que se ve es truenos y relámpagos y la tierra retumba. ¿Sí? Entonces, si Dios hubiera querido destruir la humanidad, lo hubiera podido hacer rapidísimo. Si hubiera lanzado rayos, fuego, no sé, hubiera quemado los árboles, los hubiera arrancado y se hubiera presentado ante el hombre y le hubiera preguntado, ¿dónde está, rebelde? ¿Sí? Eres un traidor. Recibe lo que mereces. Porque al final el hombre y Dios estaban en una relación de pacto. Era un privilegio para el hombre. Pero Dios no se presenta así. ¿Por qué? Porque Dios ama aquello que Él ha creado.
Y se preocupa por Adán y Eva. Y entonces en un tono de tranquilidad pregunta, ¿dónde estás? Y todas las preguntas de Dios, empezando en esta, están totalmente llenas de gracia. ¿Sí? Y nos muestran, nos enseñan algunas cosas. ¿Sí? Primero, nos muestran el estado del hombre. El pecado es un veneno que mata la conciencia indoloramente. ¿Sí? El hombre muere por el pecado en un estado de soñolencia. ¿Sí? Y una de las primeras obras de la gracia es quitar este letargo, despertarnos. La pregunta de Dios tenía como propósito que Adán se viera él mismo, ¿sí? Y reconociera su estado de manera que confesara su pecado, ¿sí? Es decir, cuando Dios pregunta, ¿dónde estás? Inmediatamente Adán debió haber pensado, escondido. Y luego, ¿por qué estoy escondido? ¿Qué hice? ¿De qué tengo miedo? ¿Sí? Si el corazón de Adán hubiera estado en un buen estado, habría confesado su pecado. ¿Sí? Sin embargo, a diferencia o en contraste con lo que la serpiente había dicho, la serpiente les había prometido que iban a ser dioses. ¿Y dónde estaban? El pecado promete darnos placer siempre, siempre, por eso nos llama. Si el pecado no fuera placentero, nadie pecaría, ¿sí? Pero el placer que el pecado nos ofrece siempre es costoso y siempre trae después de él dolor, tarde o temprano. Y entonces, al igual que Dios le pregunta a Adán y a Eva, nos pregunta a todos, seamos o no seamos creyentes. La pregunta es la misma: ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde estás, pecador? ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, hombre? ¿Sí? Y estamos justo donde nuestras propias decisiones nos han traído. ¿Sí? Antes de Cristo, nuestro pecado es todo lo que nos pertenece, porque nuestro pecado es lo único que sale de nosotros. Y nuestro pecado es nuestra pobreza. ¿Sí? Spurgeon dice, oh hombre, fuiste creado para glorificar a Dios, para gozarte en su presencia y para disfrutar de su bondad. Cuán enfermo debes estar si desprecias aquello que debió sustentarte. Entonces, lo primero que la voz de Dios hace es que trae convicción, de manera que busquemos salvación en el único lugar donde podemos encontrarla, en Cristo. ¿Sí? Y lo hace para todos, para el creyente y para el no creyente. Y es una pregunta que entonces debemos escuchar y hacernos: ¿dónde estás? Segundo, las palabras de Dios, las preguntas de Dios, muestran que Dios se lamenta del estado del hombre. En Oseas 11:8, que es uno de mis pasajes favoritos del Antiguo Testamento, Oseas es el profeta de la hora cero. Oseas es el profeta del tiempo cumplido. Sí, es decir, Oseas no ofrece ninguna esperanza para los israelitas. Ninguna. Sí, Oseas simplemente les dice, el juicio ya viene. Pero en medio de todo eso, en el capítulo 11 y el versículo 8, Dios dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Y es como si Dios dijera, ¿hasta cuándo te vas a aferrar a tu pecado? Pobre hombre, cuánto dolor experimentas por tu propia necedad. Y muchas veces vemos a Dios como alguien distante y decimos, sí, Dios es bueno, pero no se siente como real. ¿Sí? No se siente como si Dios realmente se doliera con nosotros. Pero Dios una y otra vez muestra que se duele por lo que pasamos, aun cuando son nuestras propias decisiones, porque muchas veces creemos que cuando pecamos y luego vivimos las consecuencias de nuestro pecado, Dios es indiferente. ¿Sí? No, pues es que yo decidí esto es mi cruz, esto es mi castigo, esto es lo que yo escogí, pues ni modo, tengo que vivir con eso. Pero no es lo que la Biblia muestra. Desde el principio lo que vemos aquí es que Dios se presenta ante el hombre y se presenta en un clamor de dolor porque ama al hombre. ¿Sí? Nosotros tenemos un corazón de piedra, Dios no. En 2 Corintios 5:20 dice, por tanto, somos embajadores de Cristo,
como si Dios rogara por medio de nosotros, como si Dios rogara. Y esta es la misma imagen de Oseas 11, que es Dios lamentándose por el estado de lo que ellos mismos han hecho. Dios les advirtió por mucho tiempo, no vayas por ese camino. Y sin embargo el pueblo siguió. Dios tiene que traer juicio, pero eso no significa que no se duela, ¿sí? De la misma forma, cada uno de nosotros ha escogido rebelarse contra Dios. Cada uno de nosotros ha elegido su pecado, ¿sí? Nadie lo impuso en nosotros, pero eso no significa que Dios no se duela. Y por eso Dios ruega al pecador, al que está lejos: reconcíliate, ¿sí? Arrepiéntete, vuélvete. En Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. ¿Sí? Aun cuando el impío ha elegido su propio destino, aun cuando por sus propias obras el impío ha elegido rechazar a Dios, ¿sí? Aún así Dios no se deleita en que muera. Dios está pronto para perdonarnos, sin importar cuál sea nuestro pecado, sin importar qué tan grave, qué tan terrible, qué tan horroroso pueda ser tu pecado. Dios está pronto para perdonarte, porque Dios se duele junto contigo en tu pecado. Dios no dice, tú lo escogiste y pues ni modo, ahí sufre. No, Dios se duele, sí, aún en medio de lo que tú mismo y yo mismo he elegido, sí. Y Él está llamándonos a volver a Él para perdonarnos, no para castigarnos y para enjuiciarnos, sino para perdonarnos y lavarnos. Las palabras de Dios, las preguntas de Dios también nos muestran que claramente es Dios quien busca al hombre, ¿sí? Es Dios quien ha venido a buscar al hombre donde sea que el hombre se encuentre. Cuando Dios viene a buscar a los suyos, Él sabe dónde están. Nunca se le pierden. Aunque hayan vagado lejos, nunca es demasiado lejos para Dios. Tal vez podemos decir, es que yo no puedo hacer nada por mí mismo, o tal vez no puedo abandonar mi pecado, lo he intentado 20,000 veces y no lo puedo dejar, o no puedo arrepentirme, no siento arrepentirme, no hay arrepentimiento en mi corazón, sé que está mal, pero no puedo arrepentirme, o simplemente no puedo creer en Dios, ¿sí? No cabe en mi cabeza, no puedo, o no puedo creer que Dios sea tan bueno, o no puedo creer que Dios me ame o que Dios me perdone, no puedo, ¿sí? Pero Dios pregunta, ¿dónde estás? Y no pregunta para Él saber, sino para que tú sepas, ¿sí? Él ya sabe bien dónde estás, Él ya sabe cuál es tu incapacidad, Él ya sabe qué tan arraigado está tu pecado, Él ya sabe todas las veces que has intentado dejarlo y no has podido, Él ya sabe todas las veces que has querido ser ahora sí victorioso en Cristo y has fallado. Él sabe, ¿sí? No pregunta dónde estás porque, ay no, aquí lo tenía y se me perdió, se me fue, ¿sí? Pregunta porque eres tú quien debes de reconocer dónde estás, ¿sí? No hay ningún pecador consciente de su pecado que Dios no pueda rescatar. Pero por último, las preguntas de Dios también nos muestran que el juicio viene. Dios saca a Adán y a Eva de donde están, los llama fuera de su escondite, ¿sí? Y Dios debe juzgar. El pecado no puede quedar sin castigo, ¿sí? Aunque había misericordia en el llamado, también había severidad, ¿sí? Aunque vemos gracia, también vemos juicio, ¿sí? Y aunque tal vez tú y yo hoy no escuchamos esa voz de juicio, un día lo vamos a escuchar. Y un día que parece ser más temprano que tarde. Apocalipsis 20, versículos 12 al 15, narra justamente esto. Y Juan dice, y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros donde estaba escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde estaban escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Versículo 14. Luego
La muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. El juicio viene, el juicio es algo que es seguro. No hay escape para nadie. Si te fijas, Juan empieza vía a todos, tanto humildes como poderosos. No importa quién seas, no importa dónde estés, el juicio va a llegar. No importa que parezca que hoy el pecado no produce dolor, finalmente producirá dolor si no vienes a Cristo. Y así que sin importar dónde estemos, sin importar el pecado que nos agobie, al escuchar la palabra de Dios, al escuchar la pregunta, ¿dónde estás?, debe despertar en nosotros convicción de pecado. Debe despertar en nosotros el reconocer nuestro estado deplorable y necesitado. ¿Sí? Y entonces la respuesta correcta es aquello que no hizo Adán. ¿Cuál? Correr a Dios, arrepentirse, rogar por misericordia, ¿sí? Tomarte de Cristo. En Cristo encontramos vida, en Cristo encontramos identidad, en Cristo nuestras relaciones son restauradas. Sobre todo, en Cristo tenemos paz para con Dios. Y el ofrecimiento es para todos, porque muchas veces creemos que el ofrecimiento del Evangelio es nada más para aquellos que están fuera del Evangelio, pero en realidad el llamado del Evangelio es para todos, también para aquellos que ya creen, porque muchas veces tú y yo también nos olvidamos y vagamos y nos vamos y nos embarramos en el lodo y nos revolcamos en nuestro pecado y luego no sabemos cómo salir. Sí, y creemos que somos inmerecedores del amor de Dios y que no podemos servir a Dios y que Dios no nos va a perdonar y que Dios está enojado con nosotros porque pecamos. Y no es el caso. Dios está buscándonos. Él es quien nos busca. Si no creamos que porque sentimos remordimiento y estamos arrepentidos y venimos a la iglesia y lloramos, somos nosotros los que hemos buscado a Dios. Ha sido Él siempre. Desde el principio hasta el final ha sido Él quien nos ha buscado. ¿Sí? Y nos invita a responder en arrepentimiento ante lo que hemos hecho. ¿Sí? Asegurándonos que hay amor de su parte. ¿Sí? Hay gracia, hay misericordia.